Dios me los bendiga, queridos hermanos. En este momento quiero grabar un tema muy especial, más que todo dedicado a mis amigos que no son católicos cristianos. Queridos hermanos, me puedo dar cuenta que las personas tienen mucha ignorancia en lo que la Iglesia Católica ha enseñado por 2000 años, y por eso es que atacan a la Iglesia. Se dejan guiar, queridos hermanos, por pastores que no tienen un conocimiento claro, que dicen llamar pastores y que tienen mucho conocimiento. Hablan de una manera tan segura que las personas pues se logran confundir y piensan que estas personas saben mucho. Pero yo me he podido dar cuenta, queridos hermanos, en un corto tiempo, que estas personas lo único que tienen contra la Iglesia Católica son pura superstición y un duro ataque a lo que la Iglesia Católica celebra. En este momento, como podemos ver, queridos hermanos, estamos cerca de la Navidad y hay pastores enseñando acerca de la Navidad y enseñan de una forma muy equivocada porque se dicen ser historiadores y que estudian la palabra de Dios, pero me puedo dar cuenta, queridos hermanos, de unos errores tan grandes que tienen, porque por atacar a la iglesia no se preocupan de lo que están diciendo y dan capítulos de la palabra de Dios, que esos capítulos, en vez de ayudarlos a ellos, los hace quedar mal. Queridos hermanos, nosotros tenemos algo muy rico en nuestra iglesia, que nosotros no andamos con supersticiones. Nosotros, queridos hermanos, tenemos una enseñanza muy clara desde los primeros padres que nos enseñaron nuestra doctrina. Estaba viendo un tema de un pastor, su nombre es Carlos Riva, de la iglesia cristiana El Camino. Queridos hermanos, tiene muchos seguidores, pero me doy cuenta de los grandes errores que este pastor tiene por atacar a la iglesia. Nuestra iglesia, queridos hermanos, vamos a empezar algo que noté en su enseñanza, que es totalmente una equivocación. Cuando no se estudia el texto y el contexto de la palabra de Dios, entonces le hacemos decir a la Biblia, a la palabra de Dios, cosas que no dice, queridos hermanos. Por eso tenemos que estudiar muy bien lo que es el género literario, género histórico y lo que es la teología. Porque el libro de Lucas, queridos hermanos, es como si un reportero fuera a entrevistar a las personas y escribiera una historia de lo que esas personas enseñan. Entonces, el libro de Lucas está para estudiar de esa manera. Es un libro bien arreglado para darnos una enseñanza de lo que los primeros cristianos creían y enseñaban. Entonces este libro, queridos hermanos, es una historia que el historiador Lucas fue a conseguir. Él mismo dice cuando empieza el libro de Lucas. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar para examinar un gran error que encontré en este hermano, y pues se dice que es un gran pastor. Veámoslo. En San Lucas 26-27 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Palabra de Dios. Ven, queridos hermanos, cuando vemos que dice al sexto mes, entonces este pastor enseña que la Iglesia Católica, con tal de comprobar que Cristo nació el 25 de diciembre, entonces seguimos lo que es el calendario gregoriano. Queridos hermanos, hay personas que no tienen ni idea de lo que es el calendario gregoriano. Antes de Cristo, unos 45 años antes de Cristo,
a Julio César puso el calendario que se llama Juliano. Entonces después, con el tiempo, digamos en el año 1515, se hizo un estudio y duró 1578 con el Papa Gregorio XIII. Entonces, queridos hermanos, hizo ese estudio y se propuso ese calendario, que es el calendario que en este tiempo tenemos, que es el calendario gregoriano. Entonces, queridos hermanos, los primeros países en aceptar ese calendario fue España, Italia y Portugal. Y ahora, queridos hermanos, casi en todo el mundo es el calendario que usamos. Pero eso, queridos hermanos, no corrobora nada de lo que este hermano está diciendo. ¿Por qué? Porque él enseña que nosotros estamos diciendo que la Biblia está diciendo que al sexto mes, entonces sería que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, queridos hermanos, en el mes de junio. Entonces, si hacemos la cuenta, venía naciendo el niño como en febrero del tiempo que tenemos. Pero entonces este pastor hace muchos cálculos que no dan. Para empezar, queridos hermanos, la Iglesia Católica, cuando empezó a predicar en los primeros siglos, se encontró con un problema, que a los pueblos que iban convirtiendo, la mayoría eran pueblos paganos, los pueblos romanos que tenían otros dioses, por lo menos. Entonces, el 25 de diciembre celebraban lo que es el dios Sol, se le llamaba Natali Solit Invicti, que es una fiesta pagana que celebraban los romanos. Entonces, cuando la iglesia va convirtiendo a estas personas a cristianos, es necesario empezarles a enseñar que los cristianos ya no pueden celebrar estas fiestas paganas. Nosotros vamos a celebrar que nos ha nacido el nuevo sol, que es Cristo Jesús, y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, la iglesia se enfrenta con estos problemas que tiene que irle dando algunas fiestas a los cristianos que van abrazando la fe. Entonces nosotros los cristianos ya no podemos celebrar ese día como un día de una fiesta pagana, sino como el día de nuestra fiesta cristiana. Entonces nosotros, queridos hermanos, que estamos felices de haber tenido ese encuentro con Dios, entonces lo celebramos y lo celebramos en grande. Por eso para nosotros los cristianos, la Navidad es un día especial, no es un día pagano. Los paganos pues celebran sus días paganos, queridos hermanos, sus fiestas, pero nosotros celebramos que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo para rescatarnos del pecado que habíamos caído. Veamos para entender, queridos hermanos, que cuando habla la palabra de Dios, si entendemos el texto y el contexto, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nunca habla del sexto mes, del tiempo de meses, sino del embarazo de la prima de María, la prima Isabel, o como está en la Biblia, Reina Valera, Elizabeth. Entonces, queridos hermanos, ahorita vamos a empezar desde el 23 y dice, para poder entender lo que dice, al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa. Y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando, ¿qué no ha hecho por mí el Señor? ¿Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza? Vean, queridos hermanos, si leemos todo desde el principio, lo que va a enseñar Lucas, dice que el ángel
se le presentó al sacerdote Zacarías. Entonces Zacarías regresó a su casa después de dar su servicio en el templo, y entonces en esos días Isabel quedó embarazada. Entonces, cuando el ángel se aparece, vamos a seguir las escrituras para que veamos que no es el tiempo, para que vean este hermano cómo está equivocado. Y al equivocarse, equivoca a las demás personas. Porque el sexto mes no se refiere al tiempo de los meses, sino al tiempo del embarazo de Isabel. Dice así en el 25, dice, que no ha hecho por mí el Señor, he ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso, si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahora veamos. Aquí, queridos hermanos, terminamos en el 35 y vamos a ver que aquí se comprueba lo que dice en el 26, para que veamos que es al séptimo mes del embarazo de su prima Isabel. Vamos a empezar el 36. Recuerden, es San Lucas 1:36 para comprobar el 26 cuando se refiere a la escritura al sexto mes. No al tiempo de los meses, queridos hermanos, de enero, febrero, marzo y así, sino al tiempo del embarazo, y lo va a decir la palabra de Dios. Por eso les digo que estas personas, por estar atacando a la iglesia, no se dan cuenta del gravísimo error que cometen y quedan en vergüenza y como unos mentirosos cuando no pueden explicar bien la palabra de Dios. Dice en el 36, también tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Ven, queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña. Ella misma nos va guiando y nos dice lo que es. Dice, y es ya el sexto mes. Por eso el ángel se apareció a María el sexto mes, pero no del tiempo de nosotros, sino el sexto mes del embarazo de la prima de María. Entonces aquí es donde nosotros, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta. Veamos, para que veamos el error que este hermano comete. Dice así en el 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora veamos el sexto mes, ¿en dónde está? En el 36 dice,
También tu prima Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Queridos hermanos, más claro en la misma palabra, ya no puedes buscarlo. Es claro que este hermano no siquiera se da el tiempo de poder buscar la información en la misma Biblia, solamente saca el pedacito de texto para decir una enseñanza y decir algo que no es cierto, que es una mentira. Por eso también atacan todo lo que la iglesia enseña. Queridos hermanos, veamos por qué la iglesia cambió la fiesta que tenían los paganos. Porque para nosotros, queridos hermanos, nosotros somos cristianos. Entonces, queridos hermanos, veamos lo que dice en Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23 lo va a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia quitó esa fiesta que tenían antes los paganos para cuando ya son cristianos celebremos otra fiesta? Dice así, Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no necesita luz de sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Podemos también ver en el 22:4. En el 22:4 dice así, queridos hermanos, dice, verás su rostro y llevará su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz en el 5 de lámpara ni luz de sol, porque Dios mismo será su luz y reinará por los siglos para siempre. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña los significados de lo que las personas no entienden, y es por eso que se complican cuando no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, y aparte, queridos hermanos, sienten un rechazo hacia la iglesia. Entonces, al rechazar a la iglesia, entonces no quieren saber nada de la iglesia, entonces empiezan a atacar todo lo que la iglesia enseña. Nosotros, queridos hermanos, no somos tan de esa manera así acomplejados. Nosotros vivimos una fe libres confiando en que nuestra iglesia, queridos hermanos, no nos engaña. ¿Por qué? Porque tú no puedes creer en algo y decir que aquí para que tú veas. Si yo no confío en la iglesia católica, entonces no puedo confiar que la palabra de Dios es palabra de Dios. Para yo poder aceptar que la Biblia es palabra de Dios, tengo que tener una confianza en la iglesia católica, porque la Biblia, queridos hermanos, aunque te opongas a todo lo que la iglesia enseña, la Biblia es católica. Porque por eso es que todo no lo vas a encontrar en la Biblia, querido hermano, porque lo poco que está es para guiarnos a nuestra salvación. Pero el fundamento y la base de la verdad es la iglesia. Entonces, si yo no confío en la iglesia, no puedo confiar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es como si las personas dijeran, a mí me gusta la leche y todo lo que sale de la leche, como el queso, la crema, los pasteles y todo lo que tiene que ver con leche, pero detesto la vaca. Entonces, para poder tener la leche, queridos hermanos, tenemos que aguantarnos a la vaca. Es así como nosotros, queridos hermanos, confiamos en la Iglesia Católica, que no nos puede mentir, porque confiamos en la palabra de Dios. Y si confiamos que la Biblia es palabra de Dios, y fue la Iglesia Católica la que dijo que es palabra de Dios, entonces yo tengo que empezar a creer en esa iglesia
o no acepto que la palabra es palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos, a nosotros nos atacan porque decimos que María es madre de Dios. Entonces las personas dicen, María es madre de Jesús, no de Dios, porque se equivocan en lo que queremos decir nosotros. Nosotros no decimos que María creó la Santísima Trinidad. Nosotros decimos que María es la madre de la segunda persona, que es el Verbo. Entonces, esto es un orden, queridos hermanos. Yo también tengo en YouTube temas de la Santísima Trinidad, para que veamos que son tres personas diferentes, distintas una de la otra, pero estas tres personas son un Dios. Nosotros nunca enseñamos que el Padre es un Dios, que el Hijo es otro Dios y que el Espíritu Santo sea otro Dios. Nosotros decimos que estas tres personas son un Dios. Por eso nosotros los cristianos somos trinitarios, porque creemos que tres personas son un Dios. Veamos por qué nosotros decimos que María es madre de Dios. Dice así en San Lucas 42, San Lucas 1:42 dice, y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a entender las cosas, empezamos a meditar todo lo que dice la palabra de Dios, vamos a leer antecito por qué nosotros creemos que las palabras que dice Isabel las creemos así como lo está diciendo, porque nos da un detalle que Isabel fue llena del Espíritu Santo, y cuando estaba llena del Espíritu Santo, Isabel exclama. Exclamar es en alta voz, un grito exagerado. Dice así, vamos a ver desde el 40, dice, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Aquí está el detalle, queridos hermanos, en el 41. Cuando María saludó a su prima Isabel, entonces el niño que llevaba dentro del vientre Isabel saltó, y Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y van a ver lo que Isabel, llena del Espíritu Santo, va a decir estas palabras teológicas. No es que Isabel sea una gran teóloga. Lo que pasa es que el Espíritu Santo va a hablar por medio de ella. Entonces, la que habla no es ella, sino el Espíritu Santo, que está diciendo que María es madre de Dios. Porque, queridos hermanos, en todas las Biblias, cuando la palabra está escrita con S mayúscula, se refiere a Dios. Cuando se refiere a una persona, está escrita con S minúscula. Dice así, vamos a seguir con el 41. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi entraña. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo, entonces proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava.
y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los gobiernos y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Palabra de Dios. Queridos hermanos, también aquí cuando María dice que Dios se fijó, puso sus ojos en la humildad de su esclava. Entonces dicen, ¿cómo va a ser madre de Dios si la misma palabra está diciendo que María es una esclava? Queridos hermanos, María para nosotros es el ejemplo de humildad. Por eso nosotros tenemos a María como un ejemplo de humildad, porque ella creyó en Dios y no se puso como una servidora de Dios. No, ella fue mucho más allá. Ella, queridos hermanos, se declara una esclava. ¿Qué quiere decir esto? Una esclava, queridos hermanos, no tiene voluntad propia. Ella hace exactamente lo que su amo le ordena. Por eso es que María es nuestro modelo de humildad. Por eso es que ella nos guía para nosotros hacer la voluntad de nuestro Dios, obedecer a nuestro Señor. Queridos hermanos, yo te pido que reflexiones, busques más información en la palabra de Dios, te des cuenta que si no tienes la verdadera interpretación que viene desde los apóstoles, nosotros, queridos hermanos, cuando no nos dejamos guiar por la palabra de Dios y por el magisterio de la iglesia, por la tradición de los apóstoles, entonces le hacemos decir a la palabra de Dios lo que nosotros entendemos. Al no estar de acuerdo con las personas, entonces por eso se funda otra iglesia. ¿Por qué? Porque no se está de acuerdo con lo que esa persona enseña. Entonces es necesario formar otra iglesia que esté de acuerdo con lo que yo quiero creer, con mi ley, no la ley de Dios. En cambio nosotros, queridos hermanos, los católicos, nosotros no podemos enseñar otra doctrina que no sea la doctrina de la Iglesia Católica, porque nosotros recibimos la tradición de los apóstoles que fueron enseñados por el maestro, el fundador de la iglesia, que es Jesucristo. Entonces nosotros, queridos hermanos, no podemos leer la Biblia, interpretarla a nuestra forma, a nuestra manera y empezar a predicar a como me dé la gana. Nosotros tenemos que apegarnos a la tradición de la iglesia. Muchos hermanos que no son católicos me dicen que por qué la iglesia no cambia la doctrina, por qué no quita las imágenes de la iglesia, que por eso la gente se va. Querido hermano, con toda humildad y sinceridad yo te lo digo, la iglesia nos enseña todo para que nosotros tengamos un conocimiento claro de lo que es la iglesia, de lo que es el plan de Dios para nuestra salvación. Y si aún así nosotros decidimos no pertenecer a la iglesia católica, pues la iglesia con el dolor de su corazón nos tiene que dejar ir. ¿Por qué? Jesucristo cuando enseñó acerca de la Eucaristía en San Juan 6, del 48 en adelante hasta que termine el capítulo, Él prefirió que todos los discípulos se fueran, pero Él no los detuvo porque lo que Él estaba diciendo, eso era así y Él no lo podía cambiar. Entonces, esa decisión, queridos hermanos, el de creerle
a nuestro Señor Jesucristo y quedarnos es tuya. Dios no te va a obligar. Dios es un caballero que nos da el libre albedrío. Esa es nuestra decisión si pertenecemos a la iglesia de Cristo y seguimos la tradición que nos enseñaron los apóstoles y no lo que yo quiera inventar para llamar la atención más de las personas y para que se llene nuestra iglesia. Queridos hermanos, ¿de qué sirve tener la iglesia llena si las personas no están en un claro conocimiento, no están en la verdad? Por eso la iglesia, queridos hermanos, prefiere que sean pocos, pero los pocos que estemos porque le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, espero que este tema te haya sido de mucha bendición, que pueda guiarte a un claro conocimiento, puedas entender lo que te quiero decir, queridos hermanos. Si estos temas son importantes y te ayudan a tener una mayor claridad de lo que es el conocimiento acerca de Dios, pues escríbete a mi canal, dame like para que yo pueda seguir creciendo con estos temas. Pues bien, querido hermano, espero que Dios te bendiga y le pido siempre a mi Señor que te guíe con su Santo Espíritu para que puedas tener un conocimiento más claro de lo que es las cosas de Dios y no atacar a su iglesia. Por eso, querido hermano, pídele mucho al Señor, ora por ciencia y sabiduría, que Dios te lo dará en su momento. Pues bien, queridos hermanos, Dios los bendiga y los acompañe siempre.